Sale, vamos a iniciar entonces ahora con un tema que se llama métodos de revelación profética. Métodos de revelación profética. Y vamos a estudiar dos apartados de esta sección. Métodos de revelación profética. No sé, hermano. No sé, lo revisamos si quieres al final, porque no sé si yo traigo lo mismo que ustedes o no, pero se llama Métodos de Revelación Profética y lo vamos, sí, pero no sé cómo esté conformado su manual y cómo está el mío, ¿sale? No, ya acabamos neumatología. Sí, ya acabamos esa sección y estamos empezando aquí una nueva, ¿sí? Métodos de revelación profética. Y lo vamos a dividir en dos. Revelación profética por medio de parábolas y revelación profética por medio de símbolos y éxtasis. Dos subtemas, revelación profética por medio de parábolas y revelación profética por medio de símbolos y éxtasis. Así es. No, vamos a entrar a parábolas aquí, por favor. Bueno, lo revisamos si quieren, por favor, al final en el siguiente receso, si su manual es lo mismo, ¿sale? Para concentrarnos en esto. Bien, lo que vamos a ver ahorita es estudio de las parábolas. Les decía hace un momento, es revelación profética por medio de las parábolas, ¿sí? Por medio de las parábolas. Entonces, de entrada, estamos haciendo referencia a que a través de las parábolas que hay revelación profética. Muy bien. Lo que vamos a ver ahorita es cómo estudiar las parábolas, ¿sí? La mayor parte viene de en su manual, pero hay otras cosas que me tomé la molestia de meter para ilustrar un poquito mejor esta sección y hacerlo en una práctica, ¿sale? Muy bien. Entonces, punto número uno, cuando estás estudiando una parábola, determina la naturaleza exacta y los detalles de las costumbres, prácticas y elementos que la forman. Repito, cuando estás estudiando una parábola, determina la naturaleza exacta y los detalles de las costumbres. ¿Qué es esto de los detalles de las costumbres? En la época en que se están diciendo las parábolas, ¿sí? A ver, empecemos definiendo qué es una parábola. ¿Cómo la definimos una parábola? Una enseñanza basada en la realidad. Pero, ok. Sí, o sea, ok, pero ¿están basadas en una realidad? O sea, fue una parábola exactamente, fue una parábola para ejemplificar, ¿no? Para dar enseñanza a través Ok, de para relatos. ejemplificar algo. Exacto, Por lo tanto, no necesariamente está basada en la realidad. así es. Más bien, lo podríamos definir en términos simples de la siguiente manera. Es una ilustración, sí, una ilustración que puede ser espiritual o terrenal, que nos ayuda a comprender verdades.
Ok, vamos a ponerla de esta manera. Es una ilustración que nos ayuda a comprender verdades espirituales o terrenales. Ilustraciones que nos ayudan a aprender o a comprender verdades espirituales o terrenales. ¿Sale? Es la definición, no recuerdo que venga en su manual, pero ya apuntaron ahí algo que estoy definiendo en términos muy, muy sencillos, ¿sí? Pero si quieren algo mucho más profundo, bueno, revísenlo ustedes, por favor. Entonces, cuando estás estudiando una parábola, lo primero que tenemos que hacer es buscar esos detalles y costumbres que habían cuando la parábola se está describiendo. Las prácticas, los elementos que la forman, de dónde proceden. Sí, o sea, las costumbres, a ver, de lo que alguien está expresando una parábola y la está expresando en función de una realidad que la audiencia está viviendo, que lo sabe. El sembrador salió a sembrar. ¿Era algo desconocido? Claro que no, porque era una práctica constante, ¿no? O sea, es una ilustración, ¿no? O a través de una ilustración que todos conocen en ese contexto. Pues es que se sembraba, digo, ya está en nuestros días, ¿no? Se sigue sembrando cosas. De ahí hecho mano como una ilustración para explicar una verdad. Por eso cambié la definición brevemente, para demostrar una verdad terrenal o espiritual. Porque en la parábola del sembrador, si se dan cuenta, la verdad que el Señor está enseñando es respecto a qué. Sí, pero ¿a qué verdad espiritual se está refiriendo? En el contexto, ¿alguien se acuerda? Al reino, al reino. Sí, al reino de Dios. Lo vamos a ver ahorita con un poco más de detalle. Ahí están los elementos. O sea, es una ilustración para mostrar qué. Ahí está. Traemos los mismos elementos, ¿sale? Bueno, punto número 2. Determine la verdad central de la parábola. O sea, la parábola tiene una verdad central, por algo se está diciendo la parábola. Y esa parábola está regida por una verdad central. ¿Cuál sería esa verdad central en una parábola? Sí, pero más bien aquí se refiere a lo siguiente. Es lo que Dios o quien está haciendo la parábola quiere enseñar. Quiere enseñar a la enseñanza. Esa es la verdad central de una parábola. ¿Cuál es la enseñanza que está en la parábola? Eso es lo que tenemos que identificar. Ok, aquí estoy en toda esta parábola, perfecto. ¿Cuál es la enseñanza? Esa, lo que sea la enseñanza, es la idea central de la parábola. ¿Sí? Ok, lo vamos a comprender mejor ahorita que hagamos unos ejercicios. Esos ejercicios no vienen en el manual, pero justamente porque me gusta que haya claridad en todo esto, traje algunos ejemplos. Bien. Determine cuánto de la parábola es interpretado por el mismo Señor, o sea, por Dios, por Jesucristo. ¿Cuánto de la parábola está siendo interpretado por Jesucristo? También lo vamos a revisar un momento con un ejemplo. Determine si hay algunas claves en el contexto. Claves ¿qué es el contexto? Exacto, lo que precede a la parábola y lo que viene a continuación, ¿no? Ese es el contexto, lo que está en torno a la parábola. O sea, una parábola no nada más es un pedazo de una idea que se incrustó en algún lado, porque sí.
forzosamente viene desglosada o dependiente de cláusulas que vienen arriba o abajo de la parábola. ¿Sí, hermanos? Ok, no le busques sentido a todo cuanto dice la parábola. No le busques sentido a todo cuando dice la parábola. Exactamente. En otras palabras sería, no estés alegorizando, no estés, a ver, esto creo que es importante mencionarlo. Nosotros tenemos que regirnos para la interpretación del texto, para la interpretación de la Biblia, sí, de la manera más literal posible siempre. Sí, lo que tenemos que tener en consideración siempre que estudiamos un texto bíblico es la gramática, el contexto histórico. Habíamos hablado un poco del contexto cercano, el contexto lejano, el contexto canónico, ¿se acuerdan? El punto de la historia, o sea, donde se está desarrollando el pasaje bíblico. Entonces es literalidad y gramática y la historia. Siempre que estén estudiando un pasaje, tienen que hacerlo bajo estos tres elementos, bajo esta perspectiva. Histórico, literal, gramatical. ¿Qué quiere decir eso? Histórico, gramatical, literal. ¿Qué es eso? O sea, ya les dije, ustedes lo tienen que hacer bajo esta perspectiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es histórico? ¿Qué es gramatical? ¿Qué es literal? Lo que sucede, lo que indica la palabra, ok, me gusta más, es decir, lo que dice ahí el texto. Literal, ¿no? Exactamente. Exactamente, exactamente. Eso es muy importante, no nada más para las parábolas, para cualquier texto bíblico. ¿Quién? Ajá. Puedes usar le pueden pasar el micrófono al hermano, si quieres por atrás de la cámara. Por ejemplo, cuando dice, cuando se le apareció Jesús a Saulo, ¿no? De Tarso, que dice, muchos dicen que se cayó del caballo, pero no dice así la escritura del que se cayó del caballo, sino que dice que se postró, escuchó, sí, y se postró, no de que se cayó. Y muchos dicen, muchos, porque bueno, a veces yo también lo pensaba, y hacía alusión a eso, y no es cierto. Dice que se postró, ¿sí? Al escuchar la voz de Jesús, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, literal es Sí, que... eso, literal es eso, ¿no? Tomar tal cual está diciendo el autor las cosas. Les voy a dar un ejemplo de lo que pasa en muchas iglesias. Fíjense bien, yo puedo ir a transmitirles esta información. Hace 15 días le dije a mi hija que por favor se parara muy temprano, recogiera su cuarto, escombrara sus cosas, desayunara, se bañara y después se pudiera estudiar matemáticas, que acabara todos los ejercicios, después se pusiera a estudiar la Biblia, tenía que tener media hora de oración, media hora de lectura de la Biblia y media hora de alabanza con Dios, para que una vez que yo regresara le iba a preguntar sobre su devocional y esto. ¿Qué estoy haciendo? Di instrucciones de algo que quiero que esté haciendo y que yo luego voy a llegar a revisarlo, ¿no? Cuando a usted les llega este informe de lo que dijo Edgar, oye, Edgar dijo esto con su hija. Ok, ¿por qué habría que ponerle ustedes cosas ahí que no dije yo? Ejemplo, alguien puede decir, mira, Edgar estaba enojado. Entonces, implícitamente aquí lo que estoy viendo es que él a todos nosotros nos está mandando a que nos bañemos primero antes de poder estudiar matemáticas. Esa es la regla. ¿Por qué Edgar lo está marcando así? Que antes de bañarse hay que estudiar matemáticas para que nosotros hagamos esto y eso. Pero, para empezar, ¿la carta iba dirigida para ustedes?
Hay un nombre. En mi ejemplo, ahorita no estoy hablando de nada de la Biblia, ¿sí? ¿Habría por qué cambiar el significado? ¿Habría por qué decir, no, es que cuando dice Edgar que tiene media hora de oración, lo dice nada más como un tiempo, pero no es específico? Puede ser medio minuto. Ahí ya no lo estamos tomando literal. Ahí ya estamos tergiversando muchas cosas. Ahí ya estamos poniendo en el texto, en la información, cosas que no son. Eso pasa seguido, ¿eh? O sea, ahorita de repente como que nos podemos asombrar de que, oye, alguien puede estar haciendo. Claro que sí, por eso tenemos tantas sectas. Si esto no pasara, no existirían los testigos de Jehová, no existirían los mormones, no existiría el Hare Krishna, no existirían, incluso dentro de la misma iglesia evangélica, hay un montón de denominaciones, ¿no? Hay muchas denominaciones, incluyendo los carismáticos. ¿No? ¿Quiénes son los carismáticos? Los que se están basando constantemente en emociones, no en emociones, sino si siento escalofrío, me estoy tirando al piso, hay mucha risa incontrolable porque el Espíritu Santo ya vino, descendió en este momento a tomar posesión de nosotros y todos están risa y risa y todos están en el piso. Pero ¿y dónde dice eso en la Biblia? Yo un día estuve en una iglesia donde alguien decía, vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda. Wow. O sea, un verdadero cristiano, el Espíritu Santo está con él, ¿no? En él, claro, en él. Entonces, si la Biblia está diciendo eso, yo lo tomo de manera literal. No lo voy a tergiversar y no voy a estar sacando doctrinas que son ajenas completamente o tergiversadas de la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, ya sea con una parábola, incluso, bueno, a ver, aquí con libros donde hay mucho simbolismo, por ejemplo, cuando Isaías está hablando de profecía, este, Apocalipsis también hay muchos símbolos, mucha profecía. O sea, claro que hay que tomarlo literal. Esa es la regla, hermanos. Quiero que esto les quede bien claro, porque no muchos institutos enseñan esto. Nosotros tenemos que tomar de la manera más literal posible las cosas. ¿Ok? Hay una escena, me parece que es me parece que es Apocalipsis 11, donde Juan ve que salen eh, como langostas, ¿no? Del abismo, que su jefe es Apolión, ¿quién es Apolión? Sí, un líder, ¿no? Satánico, una potestad satánica a quien está haciendo caso las langostas y todo eso. Lo tengo que tomar literal, porque esa es la regla. Tomar lo más literal posible la palabra de Dios. Pero en ese caso, ¿a quién se está refiriendo las langostas? Si tenían ciertas características. Luego Juan habla también de los caballos, que parecían caballos, pero que traían cola como de escorpiones. ¿Se acuerdan? Ok, yo lo tengo que tomar de la manera más literal posible, pero en ese caso, en esos casos puntuales, Juan, a quien estaba haciendo referencia sobre las langostas y esos caballos que les estoy comentando, habla incluso que tenían como semejanza de cara de hombres, pero que con cabello largo y etc, etc. ¿De quién está hablando Juan? Sí, no, pero en estos puntos específicos. Dice claramente que se abre el abismo y salen las langostas y todos. Esos son aparte. Sí, esos son aparte. Que va a pasar eso. Pero ahí está haciendo referencia a demonios. Exactamente. Entonces, no es literal tampoco que van a salir caballos, pero caballos con escorpiones, ¿no? O sea, porque está haciendo referencia a demonios, ¿sí? Les invito a que lean Apocalipsis, o bueno, creo que eso lo llevan en el doctorado, ¿no? Este, pero yo de cualquier manera estoy tomando de la manera más literal posible que sale algo del abismo,
¿sí? Que va a tener la potestad, la facultad de hacer daño a gran parte de la tierra. Y es literal. Es literal. No tengo por qué alegorizar y decir, no, es que sabes qué, aquí se está refiriendo a Saddam Hussein y su ejército, ¿no? Que ya fue capturado y esto y demás, o se está refiriendo ahorita a Vladimir Putin con su ejército, a Xi Jinping de China, porque el ejército de los chinos es de tantos millones, no sé. ¿Por qué tengo que alegorizarlo? La palabra de Dios me está diciendo que sale del abismo. ¿Se entiende? Entonces, claro, también lo estoy tomando literal. Solo que tengo cuidado ahí con los símbolos que me está diciendo Juan. Esos símbolos sé que son demonios, pero estoy tomando todo literal, ¿me explico? Esa es la regla como verdaderos exegetas, verdaderos creyentes fieles a la palabra de Dios. Tomo las cosas de manera literal. Es una regla. Cuando yo hablo que lo tomen en su sentido gramático, histórico y literal, gramático, me estoy refiriendo a lo que les decía hace rato. Tienen que tener cuidado con la gramática. ¿Es una acción que ya pasó? ¿Es una acción que está pasando? ¿Es una acción que va a pasar? Esto que dice aquí, a ver, por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos, ¿no? Somos salvos. Pero previamente estaba hablando ahí Pablo por medio de, déjenme ir al versículo, es un ejemplo rapidísimo. Efesios 2. Ok. Fíjense, versículo 8 lo que dice. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros. Pues es un don de Dios. Ok. Esto, ¿qué es? Esto. La palabra esto. No, preposiciones por, para, con. ¿Esto qué es? No, tampoco es un verbo. Esto está señalando algo, ¿no? Esto. No es el adjetivo sería si es rojo, si es. Sí, pero a ver, cuando está diciendo esto, ¿se está refiriendo al don de Dios? Ok, entonces esto es un artículo demostrativo. Esto, entonces, ¿a qué se está refiriendo en el texto? ¿Al don, a la gracia o a la fe? Ok, ¿y la fe? Porque ahí está la fe, ahí la veo. Entonces, ¿qué es lo que no es de nosotros? ¿La fe o la gracia? ¿O el don? Digo, ¿y la fe? Dios no las puso. Dense cuenta en algo tan pequeño, o sea, pequeño me refiero que es un versículo, ¿no? Pero qué tan profundo es, porque ¿a qué se está refiriendo Pablo entonces con esto? Y esto es el estudio de este es el estudio de la gramática. A esto me refiero con la gramática. O sea, ¿qué debo de entender aquí con el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que no es mío? Me está diciendo aquí el versículo, por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. ¿Ok?
Hay teólogos que dicen la fe porque está pegado al demostrativo. Y otros dicen no, pero puede ser la fe porque la gracia es solamente de Dios. Ayuda, claro, ayuda muchísimo, claro. Justamente para eso es la exégesis, exacto. Pero lo único que quiero cautivar ahorita en ustedes es que vean la importancia de la gramática. Hoy esta palabra, esto que es, ya desde ahí empezamos con gramática, es un artículo, ahorita me decían varias cosas, es una preposición, un demostrativo, pues sí, ya vemos que sí, es verbo, no es verbo, a quién se está refiriendo el verbo que está ahí, a qué persona, eso es gramática, ese es el estudio de la gramática. ¿Quieren ser buenos estudiantes de la palabra de Dios? Tienen forzosamente que estudiar en la palabra de Dios. O sea, estoy leyendo, pues estoy viendo la gramática, lo tengo que tomar de la manera más literal posible. ¿Sí? Y agregué un tercer elemento que es ¿qué dije? A ver si se acuerdan, ya ni sé. El contexto histórico. Gramático, historia y de manera literal. Ok, el canónico es el contexto, ¿no? Que me ayuda a comprender el pasaje bíblico. Importantísimo. ¿A qué nos va a ayudar el histórico? Pues muy fácil. Si no tomo en cuenta la historia, no puedo comprender bien Daniel. ¿Por qué Daniel? ¿Por qué Daniel? Por ejemplo, ¿por qué no podría comprender bien lo que escribió Daniel? Porque tengo que tomar en cuenta que Daniel, ¿por qué le fue revelado todo esto? Él había sido llevado cautivo. ¿A dónde? A Babilonia. Por lo tanto, ¿en qué periodo del tiempo estamos situados? Antiguo Testamento, año 600 antes de Cristo, 587, 586 antes de Cristo. ¿Sí? ¿Dónde está Daniel cuando ve todo esto? En Babilonia. ¿Sí? Pero Daniel ahí mismo había visto que iba a haber un periodo de tiempo y ahí mismo empieza a recibir esas revelaciones y demás, y es cuando le viene profetizado en las 70 semanas, ¿se acuerda? Si no conozco lo que estaba girando en torno a Daniel, no voy a poder comprender bien lo que me dice Daniel. De entrada, Daniel. Y para comprender bien el Apocalipsis, pues debo de entender bien Daniel. Y comprendiendo bien el Apocalipsis, de hecho, comprendo mejor aún Daniel. Lo de las 70 semanas. Porque la semana 70, la semana que falta, ¿dónde es detallada? En Apocalipsis. Y la dividen en dos, el apóstol Juan, ¿no? La tribulación y la gran tribulación. Correcto. ¿Se dan cuenta por qué es importante eso? Bien, seguimos entonces con todo esto que estamos viendo hasta ahorita, simple y sencillamente son recomendaciones para estudiar las parábolas, pero yo me estoy de alguna manera aprovechando de esta enseñanza del manual para decir que no nada más aplica para las parábolas, aplica para todo el texto que ustedes están estudiando y los estoy animando a que siempre tomen en consideración estas tres cosas. ¿Te vas a tardar mucho más? Por supuesto que sí. Para dar un sermón donde vas a explicar 2 versículos, 3 versículos, tienes que meterle 8 o 10 horas de estudio. 2 o 3 versículos, 8 o 10 horas, no sé si más, habrá quien le meta 20 horas, 30, no lo sé, pero yo en mi poca experiencia que tengo en eso, no le meto menos de 7, 8 horas cuando son 3 versículos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha información relacionada con esto. Muchas veces tienes que leer la carta completa, el libro completo para poder entender bien de lo que estás hablando, porque si no puedes cometer un error o una herejía. Se trata de que seamos buenos expositores de la palabra de Dios, tengo que dominar el texto. Bien.
tenga cuidado con el uso de las parábolas. Y luego dice aquí el manual, para la completa interpretación de la parábola es necesario el entendimiento claro del periodo de tiempo. Mucho de lo que les estoy diciendo ahorita. Es que no sé si es el mismo, hermano. No te puedo decir, yo traigo la página 2 aquí. Pero bueno, asegúrate del alcance de la parábola. Fíjense, esto es importante. Si cualquier interpretación de una parábola o alegoría que no sea consecuente con la gran verdad de las Escrituras, debe de ser rechazada. Tú estás estudiando una parábola y estás, mira, sí, y llegas a una conclusión por estudiar la parábola. Sí, ya vi que es esto. Si tu conclusión no está en plena correspondencia con lo que dice el resto de la Escritura, que este sería el contexto canónico, ¿se acuerdan? Tienes que rechazar tu conclusión. Porque Dios no se puede contradecir, Dios no puede estar afirmando ni enseñando ciertas cosas en un pasaje bíblico que puedan contraponerse a la enseñanza del resto de su propia palabra. ¿Me explico? Si tú llegaste a una conclusión donde lo que estás ahí supuestamente tú aprendiendo o que quieres enseñar que se contrapone con otras enseñanzas de la Escritura bíblica, tienes que desechar tu conclusión. No es la correcta. ¿Sí? Ok. Tienes que tienes que tener el entendimiento de la parábola a la luz del resto de la Escritura. Separar lo esencial. Aquí hay algunas ilustraciones sobre la parábola. Dice, la parábola gira sobre una imagen bien conocida y aplicable del tema. Ya lo revisamos. Cuando alguien, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo una parábola, para todos los que estaban ahí, era bien conocido cuando hablaban, por ejemplo, de la siembra, ¿no? Cuando se hablaba de, díganme más ejemplos de parábolas. Los talentos, o sea, para nadie de ellos es desconocido. ¿Ok? Exactamente, todos saben perfectamente a qué se está refiriendo con los términos que se están manejando dentro de la parábola y son los mismos términos que nosotros debemos de conocer. Los mismos, aunque no se usen en la actualidad, por eso investigo para ver a qué se refería en su contexto, ¿sí? En su historia, porque lo tengo que tener bien claro, y después ver, ahí ya vendría la parte de, yo creo que la aplicación. ¿Cómo traigo eso? Que hace 2000 años, hace 4000 años se hacía, se llevaba a cabo, ¿cómo lo traigo al presente para la iglesia? ¿Sale? Pero esto ya es más de homilética. Muy bien. Dice aquí el manual, la parábola se compone de 3 partes. Y lo hace como, lo va a ilustrar como si fuera un árbol, ¿sale? Y dice, está primero la corteza. Luego está el fruto y luego está la raíz. Entonces, de la parábola hay que identificar todo esto. Ok, el manual en ese capítulo nos da estas recomendaciones para estudiar las parábolas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos
Anótenlas porque estas no vienen en su manual. Vamos a ver solo tres parábolas breves. Lucas 10:30. Lo que pasa es que no sé si sí viene, hermano. Yo no he visto su manual. Yo porque le traigo las secciones separados. ¿No viene? Bueno, lo revisamos ahorita en el receso, ¿no? Para no interrumpir aquí. Ahorita lo revisamos, sí. Bueno, Lucas 10:30. Estos pasajes que les estoy diciendo no vienen en el manual, ¿eh? Simplemente quiero ilustrar un poquito todo lo que ahorita estábamos revisando sobre cómo debemos de estudiar las parábolas. Versículo 30, entonces Jesús les respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron despojándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar lo vio, pasó por el otro lado del camino. Es decir, lo esquivaron. ¿Sí? ¿Quién está esquivando a esta persona? Nos está diciendo aquí el texto. Acuérdense, estamos en las preguntas. Y de una vez aprovecho también para eso. Ya que les dije las tres verdades sobre las que tenemos que estudiar un pasaje bíblico, también les comento, tenemos que estarle haciendo preguntas al texto constantemente, a nuestro texto de estudio. ¿Qué preguntas? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Entre muchas otras. ¿Quién, por ejemplo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? Entre muchas otras preguntas, ¿no? Estoy estudiando pasaje, ok. ¿Qué? ¿Qué sería el qué? El qué, ¿cómo lo respondo? Con lo que qué está diciendo el texto. Y para saber qué está diciendo el texto, lo tengo que estar meditando muchísimas veces. Muchas veces meditando, estudiándolo firmemente con detalles, ¿sí? Entonces, ¿qué llevamos leído hasta ahorita? ¿Qué estamos viendo? En la parábola. ¿Qué pasó? Pero lo golpearon, lo asaltaron. O sea, hay una persona, no dice sacerdote, era un hombre, que golpean, que lo asaltan, lo despojan. ¿Sale? Pasa una primera persona que ese sí era un sacerdote. Lo ve. ¿Qué hace? Sí, no le puso atención, ¿no? No lo auxilia. Después del sacerdote, pasa un levita. Ahí están los detalles. Ahí están los detalles. Ah, mira, era un hombre. ¿Y quién era ese hombre? Un samaritano. Ahí está el quién. ¿Qué pasó? Ah, pues que lo habían asaltado. ¿Quién? Un levita. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Todo eso nos va a ayudar a entender el texto. Fíjense bien. Después pasa un levita, versículo 32, cuando llegó al lugar lo vio y pasó por el otro lado del camino. Pero cierto hombre samaritano, ahí está el quién, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite, y vino sobre ellas y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de salteadores? ¿Qué tenemos? ¿Qué leímos? ¿Qué leímos en todo esto, hermanos? Eso lo dice el texto, pero ahorita la pregunta es, ¿qué leímos en esto? ¿Qué es? ¿Qué acabamos de leer? ¿Una historia? ¿Una parábola? Ok. ¿Qué elementos hay en la parábola?
todo lo que apuntaron hace ratito, ahora vamos a llevarlo aquí a la práctica. Ya tienen sus apuntes, porque todos tomaron nota de lo que estuve diciendo hace rato. Ahora, díganme en esta parábola cuáles son esos elementos. ¿Qué hay en la parábola? Bueno, de entrada ya definimos, es una parábola. Que hubo un asalto. Y ya dijimos que era una parábola también, ¿no? Una ilustración para poder enseñar algo verdadero, ¿sí? Ya sea terrenal o espiritual. ¿Sale? ¿Qué más me pueden decir aquí de la parábola? Podríamos mencionar así como dije que tiene 3 partes, que bueno, el fruto sería el asalto. ¿El qué, perdón? El asalto. ¿El asalto sería el qué? Ajá, el fruto, porque bueno, es la consecuencia, yo digo. La raíz vendría siendo pues 3 tipos de personas, los levitas y el samaritano. ¿No? Ok, y la corteza, la dureza sí, del corazón. Creo yo que cuando el autor del manual pone esta ilustración de la corteza, el fruto, la raíz, lo que está diciendo es dónde tenemos que, o sea, no necesariamente que dentro de la parábola digamos, sí, mira, esto es la corteza, este es el fruto. No necesariamente creo que el manual nos está llevando a eso. Lo que nos está diciendo es identifica las partes. O sea, hay una médula en la parábola. Si nos vamos a tu ejemplo, está bien, pero si nos vamos a ese ejemplo, ¿cuál sería la raíz de la parábola? Con el micrófono, por favor. Porque aquí dice pregunta sobre la vida eterna. Dice, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Y Jesús hace esta ilustración, ¿verdad? Ahí sería esa la raíz, ¿no, hermano? Pero ¿cuál sería la raíz entonces? No me queda claro. A ver, lo que me estás diciendo es que, y eso está bien, ¿por qué está ahí la parábola? Ahí está el por qué, más bien. ¿Por qué está ahí? Ok, entonces tendremos que contestar de la siguiente manera. ¿Está ahí? Porque tiene que responder Jesús a una pregunta. La razón, o sea, vuelvo al punto. ¿Por qué está esta parábola ahí? O sea, ¿por qué Dios? ¿Por qué está aquí esto? La respuesta es porque se la habían preguntado. Ahí aplica lo que tú estás diciendo. ¿Por qué está escrito? ¿Por qué está ahí? Porque fue una pregunta. Entonces, aquí hay un primer principio. Una parábola se utilizó para contestar preguntas. ¿Se dan cuenta? Ahí ya vimos el por qué. ¿Por qué está ahí? Pues porque se tenía que contestar una pregunta que es la que tú estás marcando. No está yo les decía hace rato, cuando vean un pasaje bíblico, una parábola, una conjunción, una preposición, no están de gratis, hay un propósito. En este caso la parábola está ahí porque contesta una pregunta. La pregunta de la persona que se creía que quería justificarse a sí mismo, ¿no? Dice entonces, ¿quién es mi prójimo? Está contestando la parábola, ¿quién es el prójimo? Por lo tanto, ¿dónde está la esencia de la parábola? ¿Cuál sería la raíz? Vuelvo aquí con la hermana. ¿Cuál sería la raíz de esa parábola? Vamos bien, ¿eh? Ahorita ya identificamos el... Sí. Pues ese, ¿no, maestro? Wow. Que la persona que se pasó del otro lado de frente no amó a su prójimo, lo ignoró. Y el buen samaritano, pues demostró amar a su prójimo, atendiéndolo, ¿o no?
la enseñanza de raíz, porque me está comiendo el tiempo. ¿A quién debemos amar? ¿Y quién es nuestro prójimo? ¿Y quién es no? el prójimo? Aquí lo Pues el que dice. está más próximo a ti, ¿o no? ¿A quién? ¿Qué piensa? El que necesita. Ahí ¿no? está la raíz Ajá. de la parábola. El Ahí que está la necesita. raíz de la parábola. Fíjense. Porque, perdón, Fíjense. prof, lo que usted acaba de decir, antes de que nosotros podamos ver cuál es el propósito de que qué, cuándo, por qué y para qué, tenemos que ver el contexto, ¿no? Y el contexto es que Jesús les estaba respondiendo y hay uno que se creía, pues si yo he cumplido la ley, yo hago lo que Sí. dice la ley, y Jesús le dice, ¿y qué dice ahí? ¿Qué estás leyendo? No, pues estoy leyendo que amarás a tu prójimo, a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y entonces Ok, ahorita le estamos, pregunta él, ¿quién es mi prójimo? Y él le contesta, ¿no? y ahorita estamos definiendo quién es nuestro prójimo, entonces, con base en la parábola, porque ahí está la raíz. Fíjense, esa es la fíjense, raíz, ¿no? fíjense, rapidísimo. Cierto hombre baja de Jerusalén a Jericó. Ujú. ¿Quién tenía que ser ese hombre? Un judío. Un judío, sí, claro. Ujú. ¿Por quién fue ayudado el judío? Por un samaritano. Por un samaritano. No se llevaban. ¿Cómo sabes que no se llevaban samaritanos y judíos? Pues por la historia, ¿no? El contexto. Por el contexto histórico y porque también en Juan 4, ¿verdad? Hay una narración de, ok, entonces ahí viene la raíz. ¿Quién es mi prójimo? El que necesita, no importa. Exactamente. No importa. Ajá. No es el hermano de la Sí. iglesia, no es mi vecino, no es mi papá, No es no el es que mi yo primo. conozca, el que yo quiero. Es el cuate que se te apareció en algún momento por una necesidad y como buen cristiano, debes amar al prójimo. Y el prójimo puede ser cualquier persona. Esa sería la raíz. Así es. Ahí está fundamentada la raíz. Pero se dan cuenta, la parábola es sencilla relativamente, pero hay muchos elementos, ¿se dan cuenta? Mucho sentido. Hay muchos elementos ahí. No vamos a poder ahorita ya contestar todas las preguntas que les decía que tenemos que hacerle, pero vimos algo del contexto, ¿no? Quién era el hombre, el samaritano, vimos ya la raíz, todo. Termina la parábola diciendo entonces, ¿quién de los tres es el que ayudó, el que mostró el fruto? Al samaritano. Ahí está el fruto. Entonces, nosotros tenemos que mostrar fruto. El fruto me lleva a amar al prójimo. En mi caso, bueno, no en mi caso, en el caso de todos nosotros, ¿por qué lo estamos haciendo? Una, porque es un mandato de Dios. ¿Sí? Es un mandato de Dios. Amarás al Señor tu Dios y también vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Dos, porque quiero ser obediente con la palabra de Dios. Así es. ¿No? Ese buen Santiago asado me dice con que si sé obediencia. hacer lo bueno y no lo hago, estoy pecando. ¿Se dan cuenta? Muy breve la ilustración con la parábola, pero ahí vamos. Vamos a ver un segundo ejemplo. Propósito de las parábolas. El que a la persona que tú puedes ayudar, que está en necesidad y está en Si es tus manos católico, hacerlo. Si es mormón, si es. Claro, la palabra Ya de no Dios hay ni nos dice judíos ni también que gentiles. Ajá. primordialmente hagamos bien a los hermanos en la fe, ¿no? Pero obviamente allí la cuestión es la siguiente. Yo veo a un hermano que necesita 100 pesos y a un vagabundo que necesita 100 pesos. Si solamente tengo 100 pesos para dar, ¿a quién se los voy a dar? El hermano. Primordialmente a mi hermano en la fe, por lo que dice la palabra de Dios. Si no estoy en esa situación y le puedo dar esos 100 pesos a una persona que estoy viendo que no ha comido en 2, 3 años, aunque sea católico, sea testigo de Jehová, sea mormón, o sea, lo tengo que hacer, porque eso es amar al prójimo. ¿Sí? Sí, hermana, y luego tú. Nada más me quedó así una dudita. La figura que dice el autor del manual de corteza, fruto y raíz,
¿Cuál sería entonces la corteza de la parábola que acabamos de ver? Lo de la corteza, el fruto y la raíz es una ejemplificación del manual. No quiere decir que en todas las parábolas tenemos que ver todo, porque es algo que el manual está poniendo como una ilustración. O sea, no lo tomen esto. Las reglas que yo les di, esas sí tómenlas súper. Lo que yo les dije hace rato de tener en cuenta la gramática, tomarlo literal y el contexto, eso sí, por favor háganlo. Por favor háganlo. La ilustración del autor de ver las parábolas con la corteza, la raíz, es simplemente como, oye, ¿cómo la separo? ¿No? O sea, ¿dónde está el fruto de la parábola? ¿Cuál sería la corteza? Pero no es una regla, o sea, no es algo que tienes que seguir ahí. Tú lo que sí tienes que seguir es lo que el autor, o sea, Dios, está comunicando. Eso sí, la enseñanza. Pero no traten de definirlo de esa manera. Mira, cuando estás, por ejemplo, al momento de una predicación, tú no separas la palabra de Dios así. Lo que palabras son, como bosquejas son las ideas centrales. No, en un pasaje bíblico puede haber 2, 3, 4 o 5 ideas centrales y sobre eso hay que bosquejarlas siguiendo la línea del autor para que puedan quedar perfectamente entendibles a la audiencia. Sí, hermano. No, ya nada más era para preguntarle cómo se lee, dice, la literalidad y gramática y cómo, gramáticamente, o sea, bueno, es que no apunté, es por eso. Lo de cuando se lee la Biblia, literalmente, gramáticamente, ¿y cuál otro? Histórico, gramático, literal. Bueno, Sí, perdón. sí. Sí, les va a ayudar mucho, hermanos. Llévenlo a la práctica. Algunos yo sé que lo echarán en costal sin fondo, pero bueno, es que estos ejemplos no vienen en el manual. Se los estoy dando como una aplicación de lo que viene en el manual. O sea, simplemente para recalcar un poquito más lo que viene en el manual, ¿sale? Vamos a ver una parábola más, hermanos, porque si no me va a ganar el tiempo horrible con esto. Bueno. Mateo capítulo 13, versículo 10. Mateo capítulo 13, versículo 10. Y acercándose los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Y Jesús respondió, porque a ustedes les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Porque en el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus oídos, de otro modo verían con los oídos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanarías. ¿Qué está pasando aquí? Fíjense, nuevamente, ¿por qué se está utilizando esta parábola? Porque hay una respuesta. Hay una respuesta. Los discípulos le dicen a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les dice, ¿por qué les hablo en parábolas? Entonces, ¿qué encontramos en el fondo de esto? El propósito de las parábolas. Todas las parábolas que vemos en la Biblia tuvieron un propósito. Y aquí nos está diciendo el Señor, ¿por qué? A ustedes les es dado o les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, ¿qué? No se les ha concedido, no se les ha dado revelado. Ahí está el propósito de las parábolas. Oye, ¿por qué existen las parábolas? ¿Por qué Dios metió las parábolas aquí? ¿Por qué escribió en las parábolas? Aquí está. Sí, entonces se contesta una pregunta, pero también
nos está diciendo el propósito de las parábolas. ¿Sí? Pero ahí vemos el propósito de por qué es un misterio para los demás y para los otros no. Bien, muy rápido, traía muchos ejemplos, pero ya nomás voy a ver uno y brincamos de tema. Muy rápido. Ahí mismo en Mateo 13, por cierto, váyanse al versículo 24. Mateo 13, 24. Jesús les contó que, Mateo 13, 24, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Ok. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla. ¿En dónde? En su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla? ¿En dónde? En su campo. ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí la parábola? Gente buena, gente mala al mismo tiempo, dentro de la iglesia. ¿Ok? Ok. Todos estaremos de acuerdo que es dentro de... Ojo, ya me estoy saltando las preguntas, ya me estoy saltando ahorita muchas cosas, pero ya me ganó el tiempo. Solo son ejemplos. ¿Todos están seguros que es dentro de la iglesia? La familia. ¿Qué más? ¿Qué piensan los demás? Después de que hacemos todo lo que hemos ahorita estudiado, yo tengo que analizar forzosamente el contexto, tengo que analizar lo que está en torno al escenario, ¿sí? Bien, versículo 36. Vamos a verla bíblicamente. Acabó esa parábola, siguió Jesucristo con otra parábola, y aquí en el versículo 36, fíjense, Mateo 13, 36. Entonces Jesús dejó la multitud y entró en casa y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Es lo que acabamos de leer, ¿no? ¿Sí o no? Para este momento ya los discípulos saben que las parábolas, ¿para quién habían sido reveladas? Para ellos, para otros no. Pero aquí los discípulos dicen: oye, pues se ha revelado por nosotros, pero explícamela porque no la hemos entendido bien. ¿Sí? Y entonces Jesús, otra vez, Jesús les vuelve a responder. Viene de una respuesta. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Y el campo es la iglesia. ¿Dice ahí es la iglesia? Es el mundo. Si no tomas en cuenta el contexto, si no tomas en cuenta todo lo demás, ¿qué va a pasar? Que te vas a subir al púlpito, vas a estar predicando y vas a decir: la iglesia está llena de trigo y cizaña adentro. Y no es lo que el autor original está diciendo. Si tuviéramos tiempo de desmenuzar todas las preguntas que les decía hace rato y el contexto, encontraríamos muchas cosas. ¿Sale? Pero no es la intención explicar todas las parábolas, solamente quise reafirmar un poquito lo que viene en su manual de cómo estudiar las parábolas. ¿Sale? Bien.
Revelación profética por medio de sueños y éxtasis, es el segundo tema de esto. Revelación profética por medio de sueños y éxtasis. ¿Qué podemos decir todos sobre las revelaciones que tuvieron los profetas? Pues toda la revelación que está en la Biblia. ¿Qué me pueden decir cuando hablamos de estos términos de revelación? Se les revelaba a las personas profecía, palabra del Señor, ¿a través de qué? A través de sueños, visiones, muy bien, o a veces directamente en voz audible hablando con Dios. Revelaciones, sueños, visiones audiblemente. Así es. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia de esto, solamente vamos a leer 2 o 3. Bueno, algunos vamos a señalarlos para rápido. A Nabucodonosor, por ejemplo, a través de sueños hubo revelación y las vino a interpretar Daniel, ¿no? Daniel mismo tuvo sueños, tuvo revelación. José, ok, y luego en el Nuevo Testamento también José le es revelado el nacimiento de Cristo, ¿verdad? A Juan, los magos del Oriente, o sea, todo eso le podemos... Casi a todos los profetas hay revelación de parte de Dios y Dios va usando mucho esto, ¿no? Visiones, todo lo que ahorita comentábamos, visiones, sueños, voz audible, oráculos, directamente. Pedro, apóstoles, discípulos. Hoy en día tenemos lo mismo. No, ¿por qué? Y si sí, ¿por qué? Hoy en día tenemos las mismas revelaciones. No, ¿por qué? Ok, en aquel momento era necesario, porque se está desarrollando la palabra de Dios, se está escribiendo. Recuerden una cosa, ¿cuánto tiempo tomó que tuviéramos la palabra de Dios a como la tenemos hoy en día? 1500 años por lo menos. Ok, Joel, ¿te refieres a Joel 2? Ok, ¿para quién está destinado ese versículo? ¿Lo tienen a la mano? Ahí, justamente en esta pregunta que está haciendo la hermana, otra vez, para poder entender y poder responder lo que la hermana está diciendo, tengo que tener un perfecto conocimiento histórico, gramático, literal. ¿Sí? ¿Cuándo escribe Joel? ¿Quién sabe cuándo escribe Joel? O al menos la fecha. Parece ser que Joel es uno de los primeros profetas en escribir, ¿eh? Y de ser así estamos hablando alrededor del año 800 antes de Cristo. Ahora, si tú lees el contexto me parece que es Joel 2, hermana, no sé, 2:28, ok. Pero tenemos que leer el contexto. Si quieres, muy brevemente, léete desde el 27, a ver. ¿Te puedes poner el micrófono, por favor? Dice, así sabrán que estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro, y nunca más será avergonzado mi pueblo. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Ok, ¿para quién es entonces eso? Para Israel. Para Israel.
y dice, y nunca más será avergonzado Mi pueblo. ¿Eso ya pasó? ¿En la historia? En la historia sí. ¿A donde estamos ahorita eso ya pasó? No, no ha pasado. Por eso ¿Seguros? le digo. ¿Seguros? ¿Seguros? Sí, Ok. porque estamos ¿Eh? en esta época. Perdón, ¿Israel rechazó, pero nosotros qué? Sí, claro. Ahorita estamos en la era de la iglesia. Pero, ¿qué quiere decir que el que estemos en la era de la iglesia, que eso que Dios dijo ahí entonces ya quedó anulado? No. Entonces, se tiene que cumplir en algún momento. Es una profecía y lo está diciendo Dios. ¿Cuándo se va a llevar a cabo eso? Ok, pero ¿cuándo va a ser eso? ¿Y qué tenemos cercano a la segunda venida? La tribulación. Esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Por eso no podemos, y he hecho tanto énfasis en esto, sobre todo aquí en Maestría, tienen que conocer su Biblia. Tienen que conocer su Biblia a la luz de todo el canon bíblico. Tener en cuenta todos los elementos que les acabo de decir, porque eso les va a ayudar a interpretar pasajes. Sí, oye, esto no se ha cumplido. Vas a ver muchas cosas que ya se cumplieron, ¿no? Otras se están cumpliendo y muchas otras están por cumplirse. Ok, ¿y para quiénes son? Para la iglesia, para Israel, ¿cuándo, en qué momento, todo? Recordemos, cuando Israel esté aquí en la tribulación, van a convertirse, porque tiene que haber un remanente que habla Zacarías, habla Joel, habla el apóstol Pablo, ¿no? Romanos, o sea, claro que sí, y vendrá ese tiempo, pero es para el pueblo de Israel. Ahí lo está diciendo el texto, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Entonces, ya no hay ahorita nueva revelación, el canon bíblico ya está cerrado. Lo que tenemos es iluminación, y es por lo que tenemos que orar. Iluminación, entendimiento, sabiduría del Espíritu Santo para poder entender su palabra. Sí, hermano. No, ahí está. Por ejemplo, lo cita en Hechos, ese pasaje, pero lo cita Pedro cuando empieza a hablar cuando empiezan a hablar lo de las lenguas y todo eso, las lenguas de fuego y demás. Uh-huh. Entonces él cita eso. Hechos 2. Ajá, exactamente. Entonces, ¿estaría cumpliendo ahí prácticamente? Velo de esta manera, es una probada, es una probadita, porque ahí pasó. Ajá, exactamente, ahí pasó. ¿No? Pero el texto de Joel nos está diciendo, nunca más será avergonzado mi pueblo. Uh-huh. Y simplemente recordemos lo que pasó con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos muertos. No tenían nación. Nuevamente Israel como nación fue constituido ¿cuándo? Exactamente, 1948. Sí, entonces es una probadita. Cuando Israel está en la tribulación, seguramente vendrá muchos. Dice ahí Joel, ellos profetizarán. Ajá. ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra. Hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. ¿Ok? Sí, hablas la palabra. Oye, sí es cierto, mira, Jesucristo era el Mesías que nosotros estábamos esperando y fue a quien nosotros crucificamos, tal como Pedro lo marcó ahí en Hechos 2 en Pentecostés. Así es. Y una tercera parte de Israel va a ser salvo. ¿Sí? Ok. Recordemos, Satanás es imitador, es como un león, no es un león, pero es como un león. ¿Hay falsos profetas? ¿Hay falsos profetas? Es pregunta. Sí. Los ha habido desde el inicio y los seguirá viendo durante todo momento, ¿no? Jeremías 14:14 dijo, y me dijo Jehová, o sea, Jehová le dijo a Jeremías, los profetas profetizan mentira en mi nombre
y no los envié. Ni los mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, os profetizan. Pablo, Pedro, nuestro Señor Jesucristo, Juan, todos advirtieron sobre falsos profetas. Entonces, nueva revelación no hay, iluminación sí.